Muy bien, mientras los niños van pasando, nosotros nos vamos preparando. Es bueno llegar a estar compartiendo este tiempo, ¿sí? Qué lindo verlos y aquellos que nos están viendo en sus hogares, el Señor les siga bendiciendo, grandemente, grandemente. Es bueno estar consciente de que somos pueblo de Dios porque hemos recibido a Jesucristo. Estamos confiados en que Él dice en sus palabras la verdad y su Espíritu nos guía a toda verdad. Vamos a seguir con el tema de la iglesia en este tiempo. Vamos a transitar todo este tiempo con este tema y queremos recordar, el domingo pasado nosotros nos enfocamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, y entresacamos tres verdades, ¿sí? Por un lado, hay un mandato del Señor, ¿sí? ¿Cuál es ese mandato? Dice, me seréis testigos, Somos testigos de Jesucristo. Hay una experiencia de vida que Él ha puesto en nosotros. Somos testigos de Jesucristo. Lo segundo que veíamos es que tenemos una misión que cumplir, ¿sí? Y esa misión nos lleva a estar consciente de que Jesucristo quiere que el Evangelio sea proclamado, sea dicho por cada uno de nosotros. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar y aún la manera de transmitir el amor de Dios a través de Jesucristo, ¿sí? Nosotros hemos tratado de reunir a través de la palabra de Dios, como Iglesia Jesús es Paz, tener una misión. ¿Cuál? La de guiar personas a Jesús. Esa es nuestra misión, guiar personas a Jesús para que sean parte de su familia. Pero a la vez queremos acompañarlo a madurar en Cristo y capacitarlos para el servicio dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia, de tal manera que Dios sea glorificado. Este lo tenemos muy, muy presente. Ahora, seguimos adelante y vamos descubriendo que como familia de Dios somos, ¿qué cosa? Una familia que Jesús se propuso preparar en este tiempo. Y quiero que leamos juntos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, quizás ese pasaje va a estar en pantalla, ¿no es cierto? En el versículo 20 dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Jesús? Estaba pidiendo por la iglesia, por usted y por mí, por todos los que creen. Él estaba orando. ¿Y cuál era la oración? Dice dice el versículo 21, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, cuando hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estamos hablando de una unidad. Amén. Y Él era consciente que nosotros tenemos que ser también una unidad en el Espíritu Santo. ¿Vieron cuando dice que nosotros al recibir a Cristo somos un espíritu con Él? Nos habla de unidad. Y por eso es que todo aquello que fracciona, que rompe la familia de Dios, va en contra de la voluntad del Señor. Jesucristo estaba orando
mucho tiempo antes que nosotros naciéramos, pero estaba orando para que nosotros como congregación seamos un espíritu con Él. ¿Somos diferentes? Claro que sí. ¿Le gusta los fideos con boloñesa o con salsa de tomate solo? Y uno podría hacer una encuesta y decir, bueno, a mí me gusta más que los fideos, es la milanesa a la napolitana. Bueno, somos diferentes, nos gusta colores diferentes. A algunos les gusta Boca y a otros no les gusta Boca. Somos diferentes, pero hay una cosa especial. Espiritualmente somos uno en Jesucristo. Somos uno en Jesucristo. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de algo muy, muy profundo. Por eso el apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 13, Efesios capítulo 2, versículo 13, menciona lo siguiente. Dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estábamos muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Jesús. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a no judíos, o sea, gentiles, en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que los separaba. O sea, para Dios no interesa si es judío, si es africano, americano, japonés, chino. Para Él formamos un pueblo que es la iglesia. Y sin duda que eso nos lleva a tener una experiencia muy particular. ¿A quién pertenezco? Uno dice, sí, bueno, yo pertenezco a la familia Alessandroni. Sí, es real. Usted puede decir, pertenezco a esta familia en la tierra. Pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos que estar convencidos lo que nos dice Filipenses capítulo 3. Después de Efesios, Filipenses capítulo 3, en el versículo 20, ¿qué dice? Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Señor. ¿Vieron que en estos tiempos muchos quieren irse de Argentina y tratan de tener pasaportes de España o de Italia o de Estados Unidos porque le da como una entrada a los países europeos o tratar de pensar, bueno, en ese experiencia americana de riqueza? Ahora, hermanos, la Biblia aquí nos dice que usted y yo tenemos un pasaporte espiritual. ¿Dónde está nuestra patria? En el cielo. Usted y yo, al tener a Cristo, somos ciudadanos del cielo. Entonces, es bueno el trabajo, es bueno la familia, los amigos, las vacaciones, todo es bueno. Pero cuidado, que ninguna de estas cosas esté por encima de ser ciudadanos del cielo. Ahí está nuestro objetivo principal. Y como iglesia, nosotros muchas veces decimos, bueno, pero no me saludó, o aquel que tiene esta forma de actuar. Hermanos queridos, somos diferentes. Y cuando somos ciudadanos del cielo, lo que nos interesa es todo lo que nos permite ayudarnos a ser parte de esa patria celestial. Nuestra patria celestial nos da permanentemente la ciudadanía. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la iglesia es un pueblo de propiedad divina, no es un pueblo cualquiera.
Satanás ataca tu vida, ataca a la iglesia. ¿Por qué? Porque sabe que es el único pueblo que le pertenece al Señor y que el único pueblo que da a conocer el reino de los cielos. Por eso ataca. Ahora, indudablemente que nosotros tenemos que darnos cuenta de que ¿vieron la expresión en la Biblia, la mano de Dios? Bueno, tengamos en cuenta un pasaje. A ver, Isaías capítulo 49. Y no estaba hablando de Maradona, por las dudas, ¿no? Entiéndase bien. Isaías capítulo 49. A ver, en el versículo, ¿qué versículo tenemos? Versículo 16. Dice, mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Dios le estaba diciendo a su pueblo, te tengo escrita, ¿dónde? En la palma de mi mano. Tu nombre, hermano, no está metido en Facebook, ni en, ¿qué sería ahora más que eso? Instagram o Twitter. No, tu nombre está escrita en la palma de la mano del Señor. La mano del Señor es la mano de protección sobre nuestra vida. Pero a la vez, también está la mano del Señor Jesús. Y dice en San Juan capítulo 10, algo que realmente es tremendo. Juan capítulo 10, versículo que tenemos, versículo 27, dice lo siguiente. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarles de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. O sea, pertenecemos al Señor. Hay una mano del Señor que nos sostiene. Y yo diría, hay una mano de Jesús que está, ¿qué hace? Sustentando nuestra vida por su Espíritu Santo. Somos propiedad divina. Y cuando Satanás o cuando las circunstancias que vivimos, las personas quieren atacarnos, no solamente nos atacan a nosotros, están atacando a quien pertenecemos, es al Señor mismo. Y usted y yo podemos decir, bueno, pero el mundo nos está llevando a decir, tenemos derechos. Y es real, tenemos derecho. Pero cuidado, el que tiene derecho sobre nuestra vida es el Señor. Quien nos defiende es el Señor. Nuestra fe tiene que estar enfocada directamente a ese Señor que está por encima de todas las cosas. Ahora, todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué está pasando en el mundo entero? ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué nos ha pasado a través de esta pandemia? ¿Hubo pérdidas? ¿Hay pérdidas? Claro que sí. Como iglesia, como pueblo de Dios, ¿tenemos pérdidas? Sí que las tenemos. ¿Y cómo? ¿No es que Él nos protege? Sí. Pero vamos a ver, aunque sea 3 cosas que son las que producen pérdidas en nuestra vida, sea por enfermedades, sea porque han partido algún ser querido, sea porque nos quedamos sin trabajo, sea porque de pronto se rompió una relación de pareja o de hijos. Bueno, en primer lugar tenemos que darnos cuenta que algunas pérdidas ocurren por ataques de Satanás. O sea,
en algún momento de nuestra vida es posible que Dios abra su mano permitiendo que Satanás nos tiente, nos robe. Y usted dirá, ¿por qué esto? No lo sé. Yo no sé por qué Dios permitió que Satanás incurriera, hiciera desastre en la vida de Job. Lo que sí sé es que esa prueba tremenda que vivió hoy nos ayuda a comprender que no son las dificultades, no son lo que Satanás quiere hacer con nuestras vidas, robando nuestra salud, robando el trabajo, robando las amistades, tratando de mentirnos, porque el mismo Jesús dijo ahí en San Juan capítulo 10, ¿no es cierto? Versículo 10, que dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle vida en plena abundancia. O sea, él está dispuesto, ¿quién? Satanás, a crear pérdidas en nuestra vida, de todo tipo, de todo tipo. Ahora, ¿nosotros conocemos a Jesús? Mire, si usted quiere conocer a Jesús y conocer la voluntad de Dios, de su reino, en los evangelios nos muestra literalmente cómo Él se movió aquí en la tierra. Usted va a encontrar que Jesús en ningún momento le robó a nadie, ni enfermó a nadie, ni trató de crear dificultades como para que se sientan incómodos. Por el contrario, lo que me muestra la palabra de Dios, que es Él haciendo milagros, Él sanando, Él tratando de dar de comer a los pobres, Él parando a aquellos que iban a ser llevados al cementerio y dándoles vida. Él mostraba una sola cosa: el reino de los cielos se ha acercado. Estaba tratando de involucrarnos en esa verdad que no tiene límites. El reino de Dios está entre nosotros. Su Espíritu Santo te ha elegido, te ha llamado, y después vamos a leer un pasaje. ¿Para qué? Para compartir lo divino con cada uno de nosotros. Y por eso es que tengamos en cuenta, sí, Satanás produce pérdidas, pero usted y yo tenemos a nuestro Padre que está dispuesto. ¿Qué pasó con Job? Después que perdió su ganado, toda su riqueza, sus hijos, después que aún su esposa que estaba al lado de él le dijo, bueno, ¿por qué no maldecís todo esto y dejás a Dios de una vez por todas? Pero llega una y otra amigo a querer dar voces. Y llega el último capítulo 42 y Dios le dice a los amigos, miren, ustedes estuvieron obrando y hablando mal. Por eso les pido que vayan a Job y le pidan disculpas y que él ore por ustedes. Y Dios dice que en su palabra que Dios dio hijos y riqueza mucho más de lo que tenía antes. Había pasado por muchísimas pérdidas, pero Dios jamás lo había abandonado. Estaba con él. Capítulo 19 de Job, cuando dice algo él, yo sé que mi Redentor vive. Y no sé lo que estás viviendo en esta mañana, no sé lo que estás viviendo en estos días, pero quiero decirte, no te dejes engañar por Satanás. Dios está contigo. Empezamos cantando que somos un pueblo especial. Seguimos cantando de que Él, dice, nos abraza con su amor. Y seguimos creyendo en esto. Lo segundo es que nosotros tenemos pérdidas en nuestra vida
por nuestros errores y nuestro pecado. ¿Cuántas veces perdemos trabajo o se rompen los matrimonios o por nuestras decisiones? Somos responsables de las pérdidas que tenemos y tenemos que admitirlo. Tenemos que ser conscientes de que, como decía David, el pecado está en mí, yo he pecado. Los errores que cometemos. Es decir, bueno, tenía un buen trabajo, pero me echaron. Pero no decimos la verdad del por qué lo hicieron. Y muchas veces esas pérdidas se producen por incapacidad de fidelidad al trabajo o que sería apoyarnos en nuestra propia vagancia o cuantas otras cosas. Pero qué bueno es cuando llegamos a admitir eso. Y lo tercero es que muchas veces las causas de las pérdidas es porque todavía estamos viviendo en un sistema, en un mundo reinado por el pecado en una forma tremenda. Creo que usted es consciente como yo de que muchas de las cosas que estamos viviendo en este tiempo, que está trayendo pérdidas humanas, pérdida de economía, pérdida de sanidad, es causa de la ambición, el egoísmo, la falta de administrar bien lo que Dios ha creado, ¿o no? Porque de veras el sistema que está llevando a este mundo es un sistema que está bajo ese dominio terrible de la ambición. Gano 50, no, me gustaría 150. Gano 200, no, me gustaría 500. ¿Alguna vez podemos decir, basta? No. ¿Por qué? Porque hay 1000 cosas que se nos presentan y quisiéramos tenerlas todas. Y aunque alguien las tiene todas, no disfruta de ellas porque no puede disfrutarlas. Lo más importante es saber que Dios está con nosotros. O sea, las pérdidas que ocurren muchas veces son causa del sistema de pecado que se está viviendo en el mundo. Y tenemos que aceptar esa realidad. Ni tenemos noticia de las pérdidas humanas en esta guerra de Ucrania y Rusia. Pero son miles y miles y miles. Y no solamente pérdidas humanas, sino en pérdidas. Uno ve algunas fotos y ¿qué es lo que ve? Destrucción de todo tipo. No importa si es lindo o es feo. Pero a la vez, qué grande, ¿no? Porque ahora casi dice, bueno, aumentó tal cosa. ¿Y por qué? Porque Ucrania, que tiene que ver a veces miles de kilómetros con nosotros, y la zanahoria, y no hay, y por la guerra. Como si acá no se plantara, pero es el sistema que parecería como que todo se convulsiona porque alguien estornudó y nosotros ya tenemos gripe, aunque sea en Japón. Pero cuando entendemos que la solución de toda esta pérdida, sean por errores nuestros o por pecado, por la obra de Satanás o por este sistema, ¿qué nos tiene que llevar? A nosotros como iglesia nos tiene que llevar más que nunca a, como el mismo Señor Jesús nos enseñó, métete en la habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está esperándote. Es tiempo de buscar al Señor. Usted y yo, nosotros como iglesia, tenemos que tener en cuenta que el que tiene el control de todas las cosas es el Señor. A Él tenemos que acudir. Dejemos de que la amargura, que el resentimiento, que la queja sea parte constante de nuestro ser. Por el contrario, es hora que le busquemos de todo corazón. Habacuc decía en el libro de Habacuc, uno de los
de los profetas menores, ahí en el capítulo 3, versículo 17, está mencionando cuál era su experiencia de vida. ¿Cuál era su experiencia de vida? Ahí lo tenemos. Dice, aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, ¿qué está hablando? De pérdidas, ¿sí? Pérdidas. ¿Qué va a pasar? Aunque los rebaños, aunque así aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, esto es una experiencia real. ¿Usted la puede tener? ¿Yo la puedo tener? Sí, sí que la podemos tener. Ahora, para terminar todo estamos descubriendo acerca del pueblo de Dios, es que nosotros tenemos que descubrir plenamente el amor de Dios. El amor de Dios hacia la iglesia tiene dos elementos claves. Una es la misericordia. Nosotros somos hijos de Dios por su misericordia. Y nosotros podemos vivir como hijos de Dios por su gracia. Su gracia nos sostiene cada minuto de nuestra vida. Yo quiero terminar leyendo Efesios capítulo 4. En el libro de Efesios capítulo 4 vamos a ver el apóstol Pablo tratando por todos los medios de compartir con la iglesia de Éfeso verdades que apuntan a una iglesia que tiene que seguir avanzando, y a mí me gustaría que lo tengamos en cuenta. Dice capítulo 1 del libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1, dice, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean simples, humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Lo que podemos entresacar, en primer lugar, nos habla de una responsabilidad compartida. ¿Cuál es? Dice, vivir como Cristo. Y por eso es que dice, sean humildes, amables, pacientes, y por sobre todas las cosas, dice, me gusta la expresión que usa esta versión, tolérense. ¿Sí? ¿Qué es tolerarse? Soportarse. ¿Vieron cuando un matrimonio se casa? Los primeros tiempos es toda una hermosura. A veces sí, a veces. Pero de pronto empiezan a descubrir que él se baña y cuando ella entra al baño, una toalla por allá y otra cosa por allá. Y
ella no, le gusta que cuando alguien sale del baño, el baño quede como cuando estaba antes. Y a él, bueno, no tiene mucho problema que almuercen a la 1 o 1:30, pero ella tiene que llevar a los chicos a la escuela y a las 12 hay que comer porque si no se hace tarde. Y uno podría decir, ¿qué tiene que ver con nosotros como pueblo de Dios? Exactamente eso tiene que ver. Somos distintos. Y para poder vivir en la unidad del Espíritu tenemos que tolerarnos que somos distintos. Pero no estoy hablando de elementos de pecado. Yo sé que ella le gusta la manito y yo no digo nada. No, yo tengo que ayudarla para que ella pueda crecer en el Señor y abandone ese mal hábito. ¿Está bien? Pero en faltas comunes, el amor de Dios debe llevarnos por encima de todas las cosas al perdón, a la humildad, al soporte unos a otros. De tal manera que aún Pablo estaba diciendo, ustedes que son fuertes, ayuden a los débiles. ¿Por qué? Porque nos necesitamos por encima de todas las cosas. Esto es vivir una vida digna de un hijo de Dios. Hay dignidad en un hijo. El vivir conforme a lo que Dios ha dado su palabra, conforme a lo que el Espíritu nos está guiando. Pero a la vez está hablando, dice, de una verdad tremenda. Dice, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza de gloria en Jesucristo. O sea, vieron, a muchos dicen, bueno, no me gusta el que dirige la alabanza, me voy de esta iglesia. Y no se trata de el gusto ni el abandono de una congregación. Se trata de que yo tengo que arreglar las cosas con el Señor. ¿Cómo es que no me gusta? ¿Qué es lo que está pasando? De alguna manera tiene que haber una solución y la solución se hace cuando confrontamos unos a otros, ayudándonos a ver que somos diferentes, pero que somos un cuerpo. Somos un cuerpo, no puede fraccionarse por me gusta o lo siento o no lo siento. Tiene que haber una forma de unidad en el Espíritu. ¿Me pueden entender lo que quiero decir? Y qué lindo es saber que yo puedo estar orando por ustedes. Ustedes están orando por mí. Yo comparto verdades de la palabra, pero ustedes también comparten palabra de vida conmigo. Nos estamos ayudando a ser partícipe del reino de los cielos en forma integral. Ahora, todavía el apóstol Pablo dice, ¿por qué todo esto? Porque hay un Señor. ¿Sí? ¿Y qué dice? Y hay una sola fe. ¿En quién? En ese Señor. Y a la vez, ¿qué dice? Dice, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Pero miren qué tremendo y qué profundo es esto. Un Dios y Padre de todos nosotros, como pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Lo tienen presente? Pero a la vez, ¿qué dice? Que está sobre todos. No es que, bueno, los que se sientan en esta fila tienen una bendición. Los que se sientan de esta fila tienen... No. Es un Padre de todos. ¿Sí? Y está, dice, sobre todo. Pero a la vez dice, quien está sobre todos, en todos. ¿Qué quiere decir eso? En todos, por su Espíritu Santo. Y vive por medio de todos. O sea, no queda, el apóstol Pablo está tratando de decir, no queda nada que no ha sido planeado. No queda nada que queda con dudas. Él está por el sobre todo. Él está en todos nosotros. Él vive a través de todo. ¿Por qué? Dice, porque Jesucristo es la cabeza de esa iglesia
Y la iglesia es el cuerpo que en estos días, estos domingos vamos a seguir mirando con más profundidad. Hay un solo cuerpo, hay un solo Señor, hay un solo Dios. No lo puedo fabricar a mi manera, a mi ambición, a mi forma de ser. Hay un solo Dios. Y que seamos de profunda bendición cuando tomamos esto y decimos, amén, Señor. Yo quiero pertenecer a ese pueblo. Yo quiero vivir dentro de ese pueblo. Yo quiero disfrutar la vida. Miren, en estos tiempos tan complicados, ¿quién nos da esa esperanza de vida? Es el Señor. Usted y yo tenemos que alimentar esa esperanza con las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Y cuando de pronto usted ve que alguien está como faltando en la fe, como que está viviendo con pérdidas, que no surja en nosotros y algo habrá hecho. Y entonces empezamos y sí, yo vi que le gusta la música así. No, viste, estaba en aquel lugar. ¿Cómo se va a ir? Más que estar juzgando, ¿por qué no nos acercamos en amor? Nos necesitamos, soportándonos unos a otros en el temor del Señor. Queridos, que en esta mañana nosotros tomemos decisiones firmes en mantener la unidad en el Espíritu del Señor. Y ante las pérdidas, te recomiendo, y como decía la palabra del Señor, busquémosle a Él. Él se comprometió a estar con nosotros hasta el fin de los días. Y si de pronto usted no puede con sus debilidades, ¿qué dice la palabra? Pablo recibió una palabra que para nosotros debe ser igual. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si de pronto, entra al baño y se encuentra con esto acá, allá, ¿por qué no charlemos cómo lo podemos solucionar? Antes de decir, se acabó, esto no va más, me voy. Antes de decir eso, siéntense juntos y busquen al Señor. Toda fracción, todo rompimiento de relaciones no es de Dios, sinceramente, no es de Dios. El Espíritu del Señor quiere mantenernos en una unidad con Él, pero también con los que nos ha puesto alrededor. Quiero terminar orando, ¿sí? Padre eterno de los cielos, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que está obrando poderosamente en cada uno de nosotros. Y en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, toda artimaña diabólica, toda estrategia que quiera romper relaciones contigo, romper relación entre la iglesia, lo echamos fuera, Señor. En el nombre de Jesús, únenos como un pueblo, únenos como una familia que adora tu nombre, que tiene solo Padre, un solo Señor, un solo Espíritu. Gracias, Padre. Pero también quiero clamar por sanidad, que en esta mañana, si alguno está viviendo alguna experiencia de sanidad, sea que nos está viendo o que está en este lugar, que tu espíritu de sanidad esté obrando con poder en cada uno de ellos. Hemos cantado, para ti no hay nada imposible. Aleluya. Y Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que están viviendo pérdidas de trabajo, que tú estés obrando, mostrando y abriendo puertas de trabajo, porque eres el único que tienes control de todas las cosas. Gracias, Señor. Despídenos y enséñanos a vivir como iglesia tuya. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Aleluya.